Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a aprender qué es una distribución normal. En este caso lo que vamos a trabajar es con una variable aleatoria continua, veremos qué es una variable aleatoria continua, veremos un pequeño ejemplo y vamos a definir lo que es que una variable aleatoria continua siga una distribución normal. Una vez que veamos la definición vamos a ver las propiedades de esta distribución normal, vamos a ver por qué es interesante para calcular y luego vamos a aprender cómo calcular distintas probabilidades. Para ello lo que tendremos que aprender es un caso particular, la distribución normal estándar, y veremos cómo calcular probabilidades a partir de ella. Entonces, como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues como decía, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una distribución normal y vamos a ver qué es eso de una distribución normal. La definición nos dice, sea x una variable aleatoria continua. Nos está diciendo que estamos cogiendo una variable aleatoria, es decir, una variable en la que medimos algo que se puede cuantificar y que además es continua. En un estudio, por ejemplo, estaríamos hablando de las alturas de las personas. Ahí quiero medir cuál es la altura de las personas y eso sí es de forma continua, porque las alturas de las personas pues, pueden ir desde un rango, lo que sea, 1,52 hasta, yo que sé, 2 metros 10, ¿de acuerdo? En mi estudio. Entonces esto es de forma continua. Con esto podríamos trabajar ya. Aquí sé que puedo tener todas las alturas y eso es lo que queremos analizar. Entonces en un estudio estaríamos hablando de las alturas de las personas, por ejemplo. Eso es lo que quiero medir con mi variable aleatoria continua. Entonces decimos que x sigue una distribución normal de media mu, ¿de acuerdo? De momento no sabemos cuál es la media. En mi estudio, pues yo que sé, a lo mejor la media de las alturas es 1,80 m y una desviación típica de sigma. En este caso, pues lo que sea, pues a lo mejor tenemos una altura, una desviación típica de 20 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces esa podría ser nuestra desviación típica. Si la función de densidad lo que nos está diciendo es que sigue esta estructura. Cuando analizamos la función de densidad sigue esta forma, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos entera. Parece bastante complicado a la hora de entender esto, porque fijaros que formulan la función de densidad es f de x igual a 1 partido la desviación típica por la raíz de 2pi y todo esto multiplicado por e, el número e elevado a menos un medio multiplicado por x menos la media partido la desviación típica, todo al cuadrado. Y claro, diremos, pero qué monstruo de fórmula queremos utilizar y hay que aprendernos. No, no va a ser necesario. Lo que nos interesa es que esta fórmula a la hora de representar se representa de esta forma que tenemos aquí. Como veis, ya la tengo puesta, esta sería la f de x, ¿de acuerdo? Esto es lo que viene a ser lo que llamamos una campana de Gauss. Entonces, lo que nos está diciendo es que a la hora de cuantificarlo, nuestras alturas se van moviendo de esta forma, de tal forma que a lo mejor por aquí tengo, yo que sé, el 1,50 y por aquí tengo el 2 metros 10. Lo que estoy diciendo es que hay muy poca gente, a lo mejor con esta altura, tengo también muy poca gente en mi estudio con esta altura, ¿de acuerdo? Estoy hablando en metros, ¿vale? Y sin embargo, está centralizado en una altura, ¿de acuerdo? Lo que sea esto, pues yo que sé, 1,80 metros, ¿de acuerdo? Algo intermedio entre los dos. Entonces, eso es lo que decimos, que a la hora de realizar el estudio de mis alturas, siguen esta forma. Y aquí lo que estoy contando es el número de personas que tienen esta altura, ¿de acuerdo? Vendría a ser esa la situación. Claro, ¿qué ocurre en esta campana? Pues lo que ocurre es que en estos estudios siempre lo que va a ocurrir es que la media está justo en el centro. Entonces, si yo marco por aquí, vamos a quitar ya todo esto del ejemplo que estaba diciendo, si yo marco por aquí, este es precisamente el centro de mi gráfica. Y lo que ocurre es que ese dato que está ahí en el medio, esto es lo que llamamos la media, ¿de acuerdo? Y luego por aquí, ¿vale? Más o menos, donde cambia la curva, nosotros tenemos una curva cóncava, de repente pasa a convexa y luego vuelve a ser cóncava. Pues imaginemos más o menos que el cambio nos lo hace por aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo más o menos por aquí. Sería a lo mejor un poco antes. Y también vamos a ponerlo simétrico por aquí, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la situación. Ahí lo tengo. Esta sería la curva. Pues entonces lo que tenemos es que si yo a la media le resto la desviación típica o le sumo la desviación típica más la desviación típica, pues esto donde cambia la curvatura, ¿de acuerdo? Aquí en esos dos puntos, ahí lo que ocurre es que son precisamente estos en los que he restado y sumado a la media la desviación típica. Entonces, esto es lo que verifica
esta función, ¿de acuerdo? Entonces, esta será la distribución que tenemos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no nos interesa tanto la distribución normal? Porque esta distribución es muy típica en cualquiera de los estudios, es la que más solemos obtener, por eso es la que más estudiamos, o la que más nos interesa como estadísticos obtener, que nuestros datos estén organizados de esta forma, ¿de acuerdo? No en todos los estudios va a ocurrir, porque a lo mejor en algunos estudios pues ocurre que a la hora de representar esto se me curva hacia un lado, ¿de acuerdo? Entonces me hace algo así. Está aquí, lo que va a pasar son otras cosas, pero que podremos acercarlo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto es lo que estoy buscando, una función que sea de este estilo. Yo quiero que en mi estudio ocurra esto, ¿de acuerdo? Y esto, como bien dice aquí, es para variables aleatorias continuas. Entonces, con esto empezamos con la definición. Vamos a continuar a ver, primero, ¿qué propiedades tiene esta función con la que estamos trabajando? ¿De acuerdo? Esta variable aleatoria con la que vamos a trabajar y continuamos. Bueno, pues como veis, primero hemos puesto la definición y hemos visto un poco la curva que sigue nuestra variable aleatoria. Ahora lo que vamos a es analizar esa curva, por qué es tan interesante para nosotros y por qué nos va a servir luego para calcular ciertas probabilidades en variables aleatorias que sigan esta distribución. Entonces seguimos trabajando con x, una variable aleatoria continua, ¿de acuerdo? Los datos se presentan de forma continua, están dentro de un intervalo, ¿de acuerdo? Desde un valor hasta otro valor y que sigue una distribución normal de media mu y desviación típica sigma. Lo que hemos dicho es que si tenemos la media mu, sabemos que nuestro dato central, aquí está el centro, ahí lo tendríamos, ahí, nos dividiría esto a la mitad, la media, ¿de acuerdo? Es decir, yo ahí tendría la media siempre. ¿De acuerdo? En cualquiera de las distribuciones normales con las que trabajemos, siempre la media va a estar en el centro. Y la desviación típica, como os dije, es donde va a cambiar la curvatura. Entonces, si resto la desviación típica y sumo la desviación típica, esos puntos que me salen es donde cambia la curvatura. La desviación típica, sigma, estamos diciendo. Entonces, ¿qué propiedades verifica? La primera, una función de densidad es simétrica con respecto a la media. Como veis, yo he dividido la gráfica a la mitad y lo que ocurre es que a partir de aquí, si yo marco un punto cualquiera, ¿de acuerdo? Este de aquí, por ejemplo, que lo tengo ahí, y lo marco, pues el valor que se obtiene en mi función tiene que ser exactamente si lo hago hacia el otro lado. Aquí he dejado este espacio, pues si dejo exactamente el mismo espacio, ahí más o menos, me tiene que salir exactamente la misma altura. Es decir, esta línea debería ser horizontal. Entonces, estos dos valores tienen que ser los mismos. Esto es lo que estoy diciendo, que es la media menos el valor A y la media más el valor A, ¿de acuerdo? Es decir, estoy diciendo que esta distancia mide A aquí y esta distancia también mide A. Este valor de aquí, F de la media menos el A y F de la media más el A, ambos tienen que ser iguales. Eso siempre se tiene que verificar. Vale, voy a dejarlos ahí marcados. Después, ¿qué más cosas ocurren? Lo siguiente es que la media es, además de ser la media de nuestra distribución, es la mediana y la moda. Eso se ve rápidamente en la gráfica. Como veis, la media que tengo representada aquí está justo en el medio de la gráfica, ¿de acuerdo? Me ha dividido todos mis datos, el 50% están por la izquierda y el otro 50% están por la derecha, ya que esta zona de aquí es la misma que esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la mitad de los datos están hacia un lado y la mitad de los datos están hacia el otro, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que tener claro. Y luego además es la moda. Claro, fijaros que el valor que se obtiene para la media es el más alto de todos, es el que más se repite, por lo tanto es además la moda. Eso se ve en nuestra gráfica rápidamente. Como os decía en la diapositiva anterior, la curvatura de la función cambia en la media menos la desviación típica, ¿de acuerdo? Que eso hay que cambiarlo de ahí. Entonces aquí tenemos que poner, en vez de menos A, vamos a poner menos la desviación típica. Esa es la desviación típica precisamente, ¿de acuerdo? Entonces si nosotros a la media o les restamos o le sumamos la desviación típica, directamente obtenemos lo que son los puntos donde cambia la curvatura. Esto es la desviación típica, esto de aquí también es la desviación típica y desviación típica. Como dice aquí bien claro, son los puntos de inflexión, son los puntos donde cambia la curvatura, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor en mi caso, pues tendría que ponerlos pues por aquí, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que tendría que mirar. Eso lo vimos en la diapositiva anterior. Y luego lo último que se verifica
es que además f tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual a 0. Es decir, que cuando me acerco al infinito o al menos infinito para las x, lo que ocurre es que mi función se va acercando al eje horizontal. Como veis, se va acercando al eje horizontal. El eje horizontal es el que tiene por ecuación y igual a 0. En esta gráfica parece que está tocando ya directamente, pero no, lo que ocurre es que está muy cerquita en los dos casos, ¿de acuerdo? Nunca llega a tocar al eje horizontal, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que nos vamos acercando cuando me voy al menos infinito, y cuando me va al más infinito, la variable y, esta de aquí, se acercaría al la variable y se acerca al 0, ¿de acuerdo? Va siendo cada vez más pequeña. Entonces, estas son las propiedades que verifica nuestra distribución, ¿de acuerdo? Nuestra variable aleatoria que sigue una distribución normal. Esta curva, como os digo, va a ser bastante interesante porque estas propiedades me van a ayudar a luego realizar cálculos para probabilidad, de tal forma que podría realizar cálculos, como os decía, muy sencillos. Bueno, pues antes de que podamos empezar a calcular probabilidades para este tipo de distribuciones, necesitamos conocer un caso particular, la distribución normal estándar. Esta es con la que realmente vamos a poder calcular lo que ocurre en el resto de distribuciones. Fijaros, volvemos a tener x, una variable aleatoria continua, pero en este caso sigue una distribución normal cuya media ahora es diferente, porque ahora ya sí la conocemos. La media es 0 y la desviación típica es 1. Es decir, estamos con un caso particular. Yo antes desconocía cuánto era la media y desconocía cuánto era la desviación típica. Pues con esta, que es un caso muy particular, como veis, necesito un caso en el que la media sea 0. Claro, en el que yo os estaba diciendo al principio del vídeo, donde hablaba que la media era 1,80 metros para la altura, pues entonces no podía utilizarla porque mi media era esa, pero sí que podré realizar operaciones para convertir esa distribución en una distribución normal estándar, en una distribución de media 0. Eso es lo que tendremos que conocer, ¿de acuerdo? Entonces, esta es importante de conocer. Como veis, la fórmula viene a ser la misma, pero hemos cambiado algunas cosas. La función de densidad en este caso es 1 partido. Aquí abajo aparecía la desviación típica, pero como la desviación típica es 1, pues ya ni la pongo. Por raíz de 2pi, y luego e elevado, aquí era a menos un medio, y luego teníamos x menos la media partido la desviación típica. Claro, ahora como la media es 0, pues desaparece esta resta y la desviación típica es 1, dividir entre 1 no hace nada, y esto estaba elevado al cuadrado. Pues directamente nos queda solo x al cuadrado. Por lo tanto, ya lo tenemos. Esta es mi distribución. Ahora es un poco más sencilla y a la hora de trabajar la curva, como veis, es exactamente la misma. Lo único que cambia es que ahora yo tengo estos datos de aquí abajo. Como veis, la media era el dato que teníamos en el centro. Entonces ese dato que teníamos en el centro ya está marcado aquí. Yo tengo que la media está justo aquí. Ahí tengo la media. La media en este caso estamos diciendo que es 0, por lo tanto mu igual a 0. Y los valores donde tenía los puntos de inflexión son en este caso el menos 1 y el 1, restando la desviación típica y sumándole la desviación típica a la media. Como la desviación típica es 1, como veis ahora ya tengo bien claro que donde cambia la curvatura es en estos puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo bien ahí vertical y aquí también será exactamente el mismo valor. Estos dos valores son donde cambia la desviación típica. Ahí, si lo hemos hecho bien, si lo he hecho bien, esto de aquí debería ser horizontal. Claro, esta es bastante sencilla para luego trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos los datos de esta distribución normal. Voy a cambiar de diapositiva y fijaros, esta tabla que os presento aquí. Esta tabla que os presento aquí es la distribución normal estándar y lo que me da es directamente cómo calcular probabilidades en nuestra curva. Aquí tenemos la curva y me dice para ciertos valores, si os dais cuenta, están puestos aquí desde el 0,00, ¿de acuerdo? Aquí tendremos que medirlo. Para medirlo es muy sencillito porque lo que hago es simplemente cojo la suma de estos dos y directamente me da el valor que quiero. Entonces, si a mí me piden calcular la probabilidad de que x, nuestra distribución, sea menor o igual que, yo que sé, 1,05, pues aquí es lo que estamos analizando. Esta área es la que me está dando esta probabilidad.
y esta solo la tenemos en la distribución normal estándar, ¿de acuerdo? Hay que entender que esta es la distribución normal estándar. Entonces, claro, lo que hago es buscar esta suma en nuestra tabla. Lo que tengo que coger aquí es el 1,0 y sumarle el 0,05, estos dos de aquí. Pues si lo sumo, directamente ya tengo la probabilidad de 0,8531. Esta sería la probabilidad de que los valores que estamos estudiando sean menores o iguales que 1,05. Y esto viene de calcular toda el área que tenemos debajo de nuestra curva. Claro, lo que estamos diciendo, vuelvo a cambiar de diapositiva, que las probabilidades que yo quiero calcular, si quiero calcularlas a partir de aquí, se corresponden con el área que está encerrada debajo de esta curva. ¿De acuerdo? Y para ello lo que hacemos es algo que se trabaja en matemáticas, calcular la integral de esta función. Cuando nosotros calculamos una integral desde el valor que sea, aquí estoy calculando desde el menos infinito hasta el 1, que es el que tengo representado, pues eso me da la probabilidad que yo quiero calcular. ¿De acuerdo? Y ahí ya lo tendríamos. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Entonces, para eso queremos nuestra distribución, en este caso la distribución normal estándar. ¿Qué nos queda? Conocer cómo cambiar esta distribución, pasar de una distribución normal que sea de media mu y desviación típica sigma a estos datos de una distribución normal estándar, que es lo que llamaremos el proceso de tipificación. Cómo conseguir una distribución normal cualquiera a una distribución normal estándar. Pero hasta aquí era lo que queríamos hacer hoy. Hoy solo queríamos ver la parte teórica de la distribución normal, ver cómo esto nos va a servir para calcular probabilidades en ciertos ejercicios y a partir de aquí, en los siguientes vídeos, lo que haremos es ver cómo trasladar esto a nuestros problemas. Bueno, como os decía, no podemos todavía, no hemos visto el proceso de tipificación, pero sí que queremos ver cómo podríamos empezar a calcular probabilidades de forma teórica. Entonces, para empezar a calcular probabilidades en distribuciones, esto en variables aleatorias que siguen una distribución normal, lo que vamos a trabajar es con la distribución normal estándar. Empezaremos a aprender a calcular probabilidades ahí y a partir de ahí empezaremos a calcular probabilidades en cualquier tipo de distribución, sin necesidad de ser estándar. Ese es el proceso que llamaremos de tipificación, que como os he dicho, dejaremos para otro vídeo. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo utilizar, cambio de diapositiva, esta tabla que tengo aquí. Entonces, en esta tabla, como veis, aquí se presentan los datos. Vamos a verla, como veis, ahí tengo un montón de datos, pero ¿cuál es el problema de estos datos? Que me están dando algo muy concreto. Fijaros que me están dando las probabilidades que representa esta área que tenemos aquí en el gráfico. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Claro, aquí lo que me están dando, si esto es un valor A, me están dando que la probabilidad que vamos a calcular es toda la que está detrás de ese valor de A. Es decir, probabilidad de que X sea menor o igual que A. Recordar que esta tabla es para una distribución normal estándar. Pero claro, esto me están diciendo que solo puedo utilizar los valores que aparecen aquí en la tabla. Por ejemplo, 0,6 y 0,05 sería 0,65 y me están dando este 7422. Eso me está diciendo que la probabilidad de que X sea menor o igual que 0,65 es igual a 0,7422. Pero claro, esto es lo que me da esta tabla que tenemos aquí, la probabilidad de que X sea menor o igual que este valor. Pero ¿qué ocurre si yo no quiero calcular esa probabilidad, sino que quiero calcular la probabilidad de que X sea mayor que 0,65? Es decir, la zona contraria que me aparece aquí. Eso no me lo está dando la tabla y tendremos que ver cómo calcularlo. ¿O qué pasa si yo quiero calcularlo en vez de mayor o igual que 0,65, mayor o igual que menos 0,65, es decir, un valor negativo? Claro, ese valor negativo no lo puedo encontrar aquí. Como veis, los valores son positivos. Pues eso es lo que vamos a ver en lo que vamos a trabajar ahora. ¿Qué ocurre dependiendo de los distintos casos con lo que vamos a trabajar? Cómo utilizar esta tabla para calcular probabilidades. Entonces, cambio de diapositiva, vamos a ver los distintos casos con los que nos vamos a encontrar. Entonces, vamos a empezar por el primero. Bueno, yo tengo una distribución normal estándar, vamos a trabajar todo el rato con una distribución normal estándar. Lo que estoy diciendo es que en este caso mi variable aleatoria X sigue una distribución normal de media 0 y desviación típica 1. Ese es el dato con el que trabajamos. Como veis, ya tengo puesto en el gráfico que la media está justo en el centro. Ahí tengo el 0 y aquí también tenemos el 0, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos para representar. Ahí está más o menos. Entonces vamos a distinguir varios casos. El primero que voy a representar es, por ejemplo, voy a marcar aquí el valor este de aquí.
ese valor para mí va a ser el A, ¿de acuerdo? Yo lo voy a llamar A. Entonces, este de aquí va a ser el valor A. Lo que quiero calcular es la probabilidad que va a estar detrás de él. Esto en la gráfica significa que quiero calcular el área que se encuentra por aquí detrás. Eso es lo que quiero calcular. ¿Cómo lo escribimos? Pues esto es calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que A, siendo A un valor positivo. Pues para calcular este valor, fijaros que lo que acabo de representar es una gráfica similar a la que tenemos en esta diapositiva, es esta. Pues en esta lo único que voy a tener que hacer, vuelvo a cambiar, es directamente buscar este valor en la tabla. Entonces lo buscaremos simple y únicamente en la tabla. No tenemos nada más que hacer. Claro, si esto es 1,62, me voy a la tabla y lo que hago es buscar el 1,62. Ahí tengo el 0,02 y me falta el 1,6. Estoy en la tercera columna y estoy diciendo que el valor que estoy buscando es precisamente este que tengo aquí, el 94,74. Con eso ya lo tendríamos. Así de sencillo. Ese para empezar a trabajar. Vale, voy a colocar otra vez esto donde lo tenía. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Vale. Vuelvo a la diapositiva, este sería el primer caso. Segundo caso, pues voy a marcar también otra vez otro valor A, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede ser este, pero ¿qué ocurre si en vez de calcular la parte que tengo detrás, yo quiero calcular la parte que va hacia el otro lado, ¿de acuerdo? En este caso, hacia la derecha. Es decir, yo quiero calcular esta zona. Pues de lo único que tengo que darme cuenta es que hay una propiedad de las probabilidades que me dice que la probabilidad de todo el espacio muestral tiene que ser 1, ¿vale? Este sigue siendo para mí el A, ¿vale? Vamos a ponerlo ya otra vez en negro. Este de aquí os decía que es el valor A. Pues claro, si yo sé que toda la zona representada desde el principio hasta el final, todo eso solo puede sumar como máximo 1, pues claro, quiere decir que la probabilidad que yo tengo de que X sea menor o igual que A más la probabilidad de que X sea mayor que A tiene que ser todo 1. Como máximo tiene que valer todo 1. Y aquí estoy cogiendo absolutamente todo, porque esto y esto me dan todo el gráfico. Por lo tanto, si yo despejara aquí, directamente ya tendría que la probabilidad de que X sea mayor que A tiene que ser 1 menos que la probabilidad de que X sea menor o igual que A. Es decir, la probabilidad del contrario, porque es el suceso contrario. Otra cosa que puedo añadir aquí es dejar el igual aquí sin ningún problema. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque cuando estoy calculando la probabilidad de que X sea igual a algo, ¿vale? Vamos a representarlo. Si yo marcara por aquí solo la de X igual a algo, solo tendría esta zona ni por detrás ni por delante. Y como os estoy diciendo que yo estoy calculando el área, pues el área de un segmento es 0. Por lo tanto, lo que puedo utilizar también es que la probabilidad de que X sea igual a algo siempre me va a valer 0. Entonces, estoy diciendo, ¿vale? Vamos a ponerlo en blanco, que la probabilidad de que X sea igual a A, esto siempre va a valer 0. Por eso me da igual aquí poner el igual que no ponerlo, porque a la hora de trabajar no me aporta nada la probabilidad de un punto exacto en una variable continua. Entonces ya tengo una fórmula para empezar a calcular probabilidades. Vale, vamos a quitar esto, que ha quedado un poco feo. Entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual que algo es directamente 1 menos la probabilidad de el contrario. Estoy diciendo que, por ejemplo, si quisiera calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1,62, pues esto es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1,62. Y este valor lo busco en la tabla. Ese es el único que tendría que buscar en la tabla. Es decir, que aquí abajo ya directamente diría que este valor lo busco en la tabla de la distribución normal estándar. Como os estoy diciendo, precisamente el que ya tenía calculado. ¿Veis? Eso es lo que vamos a tener que hacer con cada una de las probabilidades que queremos calcular. Siempre relacionarla con una que puedo buscar en la tabla. Estas son las dos primeras que queríamos ver. Vamos a por otras dos. Bueno, pues volvemos a tener otras dos gráficas en las que vamos a calcular otras dos áreas. Como veis, vuelvo a trabajar con una distribución normal estándar, eso no lo vamos a cambiar, y en el centro tenemos el 0. Ahí está, justo en el medio, la mediana. Entonces ahí tenemos nuestras distribuciones. ¿Qué probabilidades vamos a calcular ahora? Pues mirad,
La probabilidad que quiero calcular ahora es, hemos calculado qué pasa si yo tengo aquí un valor positivo y calculamos esta zona de aquí, o si tenemos esta zona de aquí, que ya veis que eran muy sencillos. Pues ahora vamos a calcular, en vez de irme a un positivo, me voy a bajar a un valor negativo. Entonces vamos a marcar aquí un valor negativo. Y en el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo voy a calcular qué ocurre para un valor negativo. Entonces esos son los dos que voy a marcar. La diferencia, que primero en uno vamos a calcular el área hacia un lado y en el otro vamos a calcular hacia otro. Es decir, en este voy a calcular esta y en este voy a calcular esta. Por lo tanto, lo que queremos calcular en este caso es la probabilidad de que x sea en el primero mayor o igual que menos a, ¿de acuerdo? Este es un valor negativo, menos a, y en el otro vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que ese valor menos a. ¿De acuerdo? Un valor negativo. Estamos diciendo que por aquí está menos a y por aquí está menos a. Pues claro, en la primera lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta zona no la tengo en la representación que nos aparece en la tabla. Voy a la tabla, si os dais cuenta, la representación que me aparece en mi tabla, esta de aquí, no es esta zona, sino que es toda la contraria. Yo quiero toda esta zona, pero sin embargo me dan la contraria. Entonces, claro, lo que tengo que darme cuenta es que la gráfica que tengo es simétrica, por eso tan importante las propiedades que decíamos al principio. Entonces, si yo tengo aquí el valor menos a, lo que voy a hacer es marcar el valor a, que en este caso sería más o menos la representación sería por ahí. Y lo que digo es que la zona que yo quiero calcular el área tiene una simétrica hacia el otro lado. Es decir, que la zona que yo quiero representar sería nada más coger toda esta zona. Esa sería la contraria. Esa es la que quiero, esa es la que necesito representar, esa es la que voy a trabajar. El valor que os he dicho que voy a poner en este caso es el A aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la hora de cambiar la curva, esto es lo mismo que calcular la zona que me ha quedado, voy al blanco, que si no luego no se ve bien, la que quiero representar es precisamente el área que me ha quedado, es la probabilidad de que x, voy hacia atrás, por lo tanto, sea menor o igual que el valor que yo he marcado, a. Por lo tanto, cuando queremos calcular un valor negativo, lo único que tengo que hacer es cambiar el signo tanto a la desigualdad como al valor que yo quiero calcular. Ahí lo tendría. Entonces ya lo tenemos. En la otra, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Yo busco el valor a, que en este caso vuelvo a tenerlo más o menos por aquí por la mitad, ese sería mi valor a. Y la zona que tengo que representar, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. La zona que tengo que representar, hasta ahí estamos, es la contraria. Entonces, la que quiero representar es toda esa. Vale, vamos a marcarlo aquí. Esa es la que quiero dibujar. Esas dos áreas son la misma para nosotros. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que x sea menor o igual que menos a, en este caso me ha salido la probabilidad de que x, estoy yendo a valores mayores, sea mayor o igual que el valor positivo. Recordar que aquí abajo tengo el valor a. Claro, pero iríamos al segundo caso que yo hice antes. Claro, yo no tengo esta zona a la hora de representar esto en mi tabla. Tengo toda esta zona de hacia atrás, que es la contraria. Pues entonces lo único que tenemos que hacer es coger la zona contraria. Coger el contrario en probabilidad, ya hemos visto en el caso anterior que esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que ese valor a, ¿de acuerdo? Ya veis que el igual, ya os dije antes que me daba igual ponerlo en 1. Entonces ya tengo otras dos fórmulas para calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que un valor negativo o de que sea menor o igual que un valor negativo. Me da igual que me pongan el igual que no me lo pongan, porque ya sabemos que el igual nos da el área precisamente. Entonces ahí tengo otras dos formas con las que vamos a trabajar cuando empecemos a calcular probabilidades en ejemplos. Entonces ya tenemos otros dos, vamos a por los dos últimos. Bueno, pues las dos últimas probabilidades que queremos calcular son las siguientes. Vale, vamos a marcar otra vez nuestra media 0, seguimos en una distribución normal estándar y nuestra media 0, ahí las tenemos. Entonces la primera que quiero calcular es cuando yo tenga una zona delimitada por los dos lados. Vamos a marcar ahí y ahí, esta zona de aquí. Entonces lo que quiero representar, a ver si lo he hecho bien, ahí, es esto de aquí. Estoy diciendo que yo ahora mismo estoy entre dos valores, un valor A y un valor B. Entonces lo que quiero calcular es la probabilidad de que
nuestra distribución, nuestra variable aleatoria, esté entre dos valores, ¿vale? Entre un valor A y un valor B. Esa es la que queremos calcular, cuando me den entre dos valores. Me va a dar igual que sean positivos que negativos, ¿de acuerdo? Yo podría haber hecho perfectamente la representación y haber puesto esta zona o haber puesto esta que tengo aquí. A la hora de trabajar todos van a ser lo mismo, lo único que tendré en cuenta es lo que va a venir ahora después. Entonces yo quiero calcular esta zona. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a la distribución, a la tabla. Es que a mí me dan toda la parte de atrás y yo me quiero limitar solo a este trozo. Pues ¿qué es lo que voy a hacer? Fijaros, voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular primero todo lo que viene detrás. Entonces voy a calcular, vamos a dibujarlo a ver si me sale, es toda esta zona. Sería esta de aquí. Vale, no se ve muy bien, voy a coger otro color que se vea un poco mejor. Este de aquí. Voy a calcular, fijaros, todo lo que viene detrás. Toda esa zona que estoy marcando, todo eso de ahí. Entonces, claro, eso que estoy calculando, si os dais cuenta, es la probabilidad de que sea la x menor que b. Esto es probabilidad de que x sea menor o igual que b. Estoy calculando todo lo que está detrás de b, toda la zona que he marcado en rojo. Pero claro, eso se pasa de lo que yo quiero calcular, porque yo solo quería esta zona de aquí. Estoy calculando un extra. ¿Pero ese extra qué es? Vale, voy a borrar esto que he puesto aquí. Ese extra que estoy calculando lo voy a representar en otro color. Ahí es toda esta zona. Esta zona es la que me estoy excediendo a la hora de calcularla. Pero esa zona azul que yo estoy marcando, ¿cuál es precisamente? Pues es todo lo que está detrás de A. Es decir, si yo a la zona roja le quito esa zona azul, conseguiré la zona que yo estaba buscando, la zona verde. Entonces, la zona que le voy a quitar es la zona de que probabilidad sea menor o igual que A. Eso es lo que necesito calcular. Para calcular, como os decía, la zona verde, dale, vamos a ponerlo bien. Ahí. Esa zona verde que yo quiero calcular, esta de aquí, la zona verde, lo único que tengo que hacer es coger la zona roja, esa de ahí, y quitarle la zona azul, esta de aquí. Esas son lo único que tengo que hacer. Esa es la fórmula que necesitamos para el cálculo de una probabilidad que esté entre otras dos probabilidades. Ahora, ¿que la A es negativa? Pues no pasa nada, lo que haré es calcular la A de forma normal y corriente. Cojo probabilidad de x menor o igual que A, la cojo aparte, que me la están dando en esta zona negativa, pues lo único que tengo que hacer es las cuentas que yo tengo que hacer, que me dan aquí un menos A, pues lo que hemos visto en las fórmulas anteriores, lo desarrollo y hago la cuenta. Ya está, eso es lo único que tengo que hacer. ¿Que la B es negativa? Pues exactamente lo mismo, hago las cuentas aparte para calcular la B, y luego lo único que hago es junto las dos y hago la resta normal y corriente. Y la última con la que quería finalizar es una que os he recordado al principio del vídeo. ¿Y qué pasa si yo quiero calcular solo la probabilidad de que x sea igual a A? Pues en una distribución normal, estándar, probabilidad de que x sea igual a A, tal cual lo tenemos, solo querría calcular lo de un segmento, porque no tengo aquí nada y nada. Aquí no tengo realmente una base con la que medir. Nosotros cuando tenemos un rectángulo y calculamos el área, nosotros hacemos el área es la base por la altura. Claro, en este caso mi base no tiene longitud, porque estoy calculando solo de un trozo. Por lo tanto, en estas tenemos que siempre cuando tenga igual, solo va a ser 0. Lo único que puedo hacer es aproximarlo, coger un trocito que esté un poquito por detrás, coger uno por aquí y otro por aquí y calcular ese trocito que vendría por aquí, si quiero ya calcular una zona, pero aquí estoy cometiendo un error, ¿de acuerdo? Como tal, las probabilidades siempre de las igualdades siempre van a valer 0. Por eso en todo lo que yo he estado haciendo hasta ahora, como os dais cuenta, me da igual que tuviera el igual que no lo tuviera. Cualquiera de los ejemplos que yo he puesto, a la hora de calcular, si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea menor que a, esto es exactamente lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual que a. En una probabilidad, en una distribución continua, en una variable aleatoria continua, nosotros tenemos que nos van a dar igual poner los iguales que no ponerlos, ¿de acuerdo? Porque la probabilidad del igual siempre va a ser 0. Si yo quisiera calcularla, tendría que aproximar y coger que esto es a menos un valor, yo que sé, 0,1, menor o igual que x, y
a más ese valor 0,1 y así podría conseguir calcular esta, porque las de las igualdades siempre me salen 0. Yo tendría que hacer un ajuste a la hora de calcular. Entonces con esto hemos visto ahora sí todas las fórmulas con las que puedo empezar a calcular. Y así en próximos vídeos empezaremos a calcular probabilidades en distribuciones normales estándar y también calcularemos en distribuciones normales a secas, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que veremos en otros dos vídeos. De momento hoy hemos visto toda la teoría, todas las fórmulas que podemos utilizar. Eso es lo que queríamos conocer sobre la distribución normal. A partir de ahora empezaremos a calcular probabilidades. Pues ya está, ya veis, es un vídeo bastante teórico el de hoy, pero que nos va a servir como base para empezar a calcular probabilidades en las distribuciones normales, para variables aleatorias continuas que sigan este tipo de distribuciones, que como os he dicho, son muy habituales en estadística y probabilidad. Entonces, hoy lo vamos a dejar aquí, hoy hemos visto un montón de fórmulas con las que vamos a empezar a calcular y en próximos vídeos empezaremos a calcular estas probabilidades. Veremos ejercicios donde empezamos a calcular probabilidades tanto para la distribución normal estándar y luego trabajaremos en otro vídeo con la distribución normal. Aprenderemos ese proceso que os decía de tipificación. Pues como os decía, nada más por hoy, pero antes de nada, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal también os invito a suscribiros y abajo podéis comentar. Además abajo en la descripción tenéis los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar fácilmente. Y además, como veis abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis localizar este y otros vídeos de matemáticas estructurados tanto por cursos como por contenidos de la asignatura de matemáticas. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.